Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Me escuchas? Clarito, Adri, se te escucha clarito. Ah, bueno. Bueno, ¿qué inconvenientes tuviste? No, pero el técnico mío acá último momento el chocorito este comenzó a molestarme, pero ya después que había probado y todo, pero listo. Ahí, gracias, ya después, ahí se dieron. Y lo que nos falta, tú sabes que acá, cuando uno está en casa siempre hay una otra situación, pero todo bien, todo es lo normal. Ah, bueno, sí, hay que trabajar en eso de la conectividad. Es que hay lugares donde es muy complejo. Y no, pero no era el internet acá, sino el computador con la cámara. Ah, Después que estaba funcionando se me apagó y no me quería funcionar, entonces, pero bueno, ya ahí resolví. listo. Mitar, yo te voy a dejar, es que yo tengo otra reunión ahorita a las 10 de la mañana, te voy a dejar como anfitrión de la Listo. clase. Ok, ok. ¿Cuántas personas, cuántas personas asistieron? Ayer alcanzaron a asistir como unas 32, 33 personas. Ah, pero bien, Bastante, bastante hubo pero así. súper bien, me parece bien. Te voy a hacer hospedador en este momento. Listo. Listo. Bueno, entonces los dejo para que estén en su clase. Un abrazo, feliz fin de semana. Igualmente, Adri, Dios te bendiga. Buenos días, José. Buenos días, José Charry. Buenos días, Omar. Qué pena tener el micrófono en silencio. Un saludo a Adriana. Ya se... Me confirman si estoy compartiendo la pantalla. Afirmativo, Sí, Omar. sí, señora, ahí la podemos ver. Ok. Ahí está bien. Listo, eso es lo importante. Bueno, iniciamos la primera clase sincrónica del curso de Historia Laboral Reforzada. Me presento. Mi nombre es Omar Traslaviña, abogado laboralista, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Resolución de Conflictos, Negociación y Mediación de la Universidad Castilla-La Mancha de España, y soy el tutor de este curso. Soy un convencido de que la falta de conocimiento es una de las principales causas que genera violación de derechos, no solo en el ámbito laboral, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. En ese sentido, debemos propender por adquirir ese aprendizaje, ese conocimiento y asimismo las herramientas para materializar la defensa o reivindicación del derecho que se ha vulnerado en cualquier aspecto de nuestra vida. Antes de entrar a hablar de la estabilidad laboral reforzada, debemos hablar de un principio, que es el principio de estabilidad laboral. Y este principio procura que el trabajador tenga una permanencia en su puesto de trabajo mientras suscitan las causas que dieron origen a ese vínculo laboral, a ese puesto de trabajo. Y asimismo, que mientras suscita esa causa, no se genere una causal de despido, una justa causa. En ese sentido, el deber ser es que el trabajador permanezca en su puesto de trabajo mientras cumpla sus funciones y que esta función y este cargo suscitan en las empresas. Lastimosamente, en nuestro país esto no es posible desde el punto de vista empresarial porque ellos tienen una serie de necesidades y asimismo la legislación ha generado una serie de figuras que han flexibilizado la contratación laboral y que atacan o atentan directamente la estabilidad laboral en Colombia. Este principio de estabilidad laboral limita esa facultad que tiene el empleador de despedir arbitrariamente a los trabajadores. Bueno, la estabilidad laboral tiene una clasificación
se subdivide en la estabilidad precaria, estabilidad impropia y la absoluta. La precaria aplica a los trabajadores que son de libre nombramiento y remoción. ¿Quiénes son esos trabajadores de libre nombramiento y remoción? Son los empleados públicos que ostentan cargo de manejo y dirección o de confianza de los servidores públicos que fueron elegidos por elección popular. Ejemplo, un ministro es un trabajador que ostenta un cargo de libre nombramiento y remoción, un secretario de gobierno, el secretario privado del alcalde, del gobernador. O sea, este tipo de cargos generan de que pueden ser despedidos en cualquier momento y no va a generar ningún tipo de indemnización por el trabajo. Es decir, que la estabilidad no existe. Por eso es su mismo nombre, precaria. O sea, no hay estabilidad en estos cargos. La estabilidad impropia o relativa es la regla general en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, esta estabilidad permite que el empleador pueda despedir sin justa causa a los trabajadores a cambio de una indemnización. Hoy en Colombia esa indemnización es bastante paupérrima. En la ley 189 se disminuyó la tabla indemnizatoria y lo que buscaba esta tabla era de que el empleador se cohibiera de generar los despidos por el monto que debía pagar de indemnización al trabajador. Pero al ser reducida esta tabla y no genera, digamos, ese costo al empleador excesivo, prefieren despedir al trabajador y pagarle por ese despido. Muchas veces estos despidos generan violación de derechos. Entonces hay que tener en cuenta que muy a pesar de que la norma le da una facultad al empleador para despedir a los trabajadores sin justa causa, este despido injustificado no puede afectar ningún derecho fundamental de los trabajadores. Como hay casos que porque el trabajador opina sobre ciertos temas elegidos dentro de la compañía, la empresa lo despide. Y hay casos bastante famosos de universidades. Por ejemplo, en estos días salió un caso de una docente universitaria que por las fotos que montó en sus redes sociales, la universidad le canceló el contrato sin justa causa. Después que se encuentra el nexo causal entre que el despido se generó por esas fotos de ella, de su vida privada e íntima, su despido de la universidad, vía tutela se le podría restablecer ese derecho, porque el libre derecho de la personalidad, que es el artículo 16 de la Constitución Política, usted puede hacer con su vida privada a lo que usted quiera. Entonces la universidad no tendría que tener incidencia en esa vida personal de esa profesora. Entonces, en ese sentido, a pesar de que el empleador tiene la facultad de despedir a los trabajadores sin justa causa, este despido no puede generar violación de otros derechos fundamentales del trabajador. La estabilidad absoluta o reforzada es la excepción a la regla. Esta estabilidad solo aplica a un grupo de personas que por sus condiciones especiales, uno, históricamente han sido discriminados, ejemplo de ello, las mujeres, los enfermos. Otro, que por su condición de liderazgo y de las circunstancias internas de la empresa pueden ser objeto de represalia. El caso de los dirigentes sindicales. Entonces, esta estabilidad termina siendo una excepción a la regla general, donde se le permite el despido sin justa causa. En la estabilidad laboral absoluta o reforzada no se puede despedir sin justa causa. Siempre debe haber una justa causa y a pesar de que exista esa justa causa, debe haber una autorización del ente competente. En unos casos será el Ministerio del Trabajo y en otros será el juez laboral el que debe autorizar el despido de la persona que esté en esta condición en particular. El concepto o definición de estabilidad laboral reforzada lo manifestamos de la siguiente forma. Es un derecho fundamental que protege a ese cierto grupo de trabajadores por su condición especial y limita la facultad que tiene el empleador de dar por terminada esa relación laboral. Caso contrario a cualquier trabajador que no esté en estas condiciones. La facultad del empleador solo se limita a la violación de un derecho fundamental. Acá no. Acá es más amplio el aspecto de protección y limita que no lo puede despedir sin justa causa. Bueno, la estabilidad laboral reforzada
tiene unas modalidades o unos fueros. Tenemos el fuero de salud, el fuero de maternidad y lactancia, el fuero sindical, fuero de prepensionado y fuero de madres de cabeza de familia. Hoy vamos a desarrollar el fuero de salud. Es uno de los fueros que de pronto es más conocido por los trabajadores, por la relevancia y por el desarrollo jurisprudencial que se ha llevado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema hasta la fecha. Ese fuero de salud lo podemos definir como la protección de la cual son titulares los trabajadores que por sus condiciones de salud no pueden desarrollar o se dificulta el desempeño normal de su labor. Es decir, que no se requiere, en palabras de la Corte Constitucional, de que debe haber una calificación. El simple hecho de que le afecte el desarrollo regular o normal de su desempeño laboral ya generaría el fuero de salud. Pero es importante tener dos conceptos importantísimos en referencia a la estabilidad laboral reforzada por salud, que es el de debilidad manifiesta y el concepto de discapacidad, de condición de discapacidad relevante. Debilidad manifiesta lo ha establecido, este concepto o criterio lo ha establecido la Corte Constitucional y dice que hace referencia a la situación de salud que impide o dificulta sustancialmente el desempeño de las labores en condiciones regulares. El concepto de condición de discapacidad relevante es un concepto que ha generado la Corte Suprema de Justicia y dice que hace referencia a la pérdida sustancial de la capacidad laboral. Si hacen un análisis, vemos la diferencia diametral, abismal de estos dos criterios de la jurisprudencia, porque de cierta forma, lo único que coinciden es que debe dificultar el desarrollo o impedir el desarrollo de su labor. Mientras la Corte Constitucional dice que cualquier dificultad de salud, situación de salud que afecte. La Corte Suprema establece que debe haber una pérdida sustancial. ¿Y a partir de cuándo hay una pérdida sustancial? A criterio de la Corte Suprema de Justicia. Esa condición de discapacidad relevante a criterio de la Corte Suprema de Justicia es a partir de una pérdida de capacidad laboral del 15%. Entonces, de entrada nos damos cuenta que hay dos criterios disímiles, contrarios, respecto a qué grupo de trabajadores enfermos les aplica la estabilidad laboral reforzada. Entonces es importante que tengan en cuenta estos dos criterios, que son los que se van a desarrollar en referencia a quién ostenta la calidad. Bueno, esta estabilidad laboral reforzada genera el derecho a permanecer en el empleo, a no ser despedido por su condición de vulnerabilidad o situación especial, a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite la vinculación, es decir, hasta que haya una justa causa para despedirlo. Pero muy a pesar de que exista esa justa causa, es indispensable que el Ministerio del Trabajo, en unos casos y en otros el juez laboral, sea quien autorice el despido, previa verificación de la causal solicitada. En el caso hipotético de que no se genere esa autorización, el despido será considerado ineficaz. Es decir, que no tuvo efecto el despido. Esa garantía, ya Fabián, regálame un momento, termino te doy la palabra. Esa garantía aplica con independencia de la existencia de una pérdida de capacidad laboral. Esa garantía aplica no solo a la vinculación laboral, es decir, que un trabajador que esté por prestación de servicio aplica la estabilidad por salud. Un trabajador que tiene contrato sindical le aplica la estabilidad por salud. Un trabajador que esté contratado mediante cooperativa de trabajo le aplica. Un trabajador como los de Rappi,
que esas son las nuevas modalidades, le aplica la estabilidad laboral reforzada por salud. Entonces, esta garantía no solo les aplica a los trabajadores que tienen un contrato laboral, que entre cada día en Colombia son menores, sino a todos los trabajadores, indistintamente de la modalidad o denominación que le tengan al contrato. Y asimismo, esta garantía genera que como el empleador no solicitó permiso al ministerio para hacer el respectivo despido, procede la indemnización de 180 días establecida en la ley 361 de 1997. Esta indemnización se debe pagar, la debe autorizar el juez siempre en la medida de que esta indemnización se genera porque el empleador no cumplió con su deber legal de solicitar al ministerio y recibir la autorización, sino que de forma arbitraria despide al trabajador aún conociendo su condición de salud. Es importante y relevante de que el trabajador notifique su condición de salud al empleador. Ese es un requisito indispensable para ser acreedor de la estabilidad laboral reforzada. Tener esa condición de salud, que el empleador la conozca y que usted sea despedido sin el respectivo permiso de la entidad pertinente. Entonces, esos tres requisitos son indispensables para que un juez le pueda conceder a usted la estabilidad laboral reforzada. Fabián, ¿qué inquietud tiene, Fabián? Sí, doctor, muy buen día. Porfa, prende la cámara, Fabián. Claro. Bueno. ¿Ya me ven? Doctor, pues la situación la duda que me surge, nosotros pertenecemos a una organización sindical del sector de la vigilancia privada. Hubo un compañero afiliado a nuestra organización, cometió, se supone la empresa la indilgó, una supuesta justa causa. Este compañero tenía sus procesos médicos vigentes previamente notificados al empleador. Se procedió, así como usted lo expresó hace un momento, se procedió a instaurar la acción de tutela porque le estaban vulnerando sus derechos fundamentales, en este caso a la estabilidad laboral, por estar con estas patologías que estaba en tránsito para atención médica. En primera instancia, el juez le negó el derecho. Se hizo la respectiva apelación, pasó al superior jerárquico, al tribunal, y este tribunal también acogió la sentencia de primera instancia, porque se apegó al punto de análisis que hace la Corte Suprema, más no al de la Corte Constitucional. Ahí se llevó este proceso a vías ordinarias, porque pues, ya al ser en primera y segunda instancia negado, pues ya se procedió por medio de vía ordinaria. En esta situación se hubiese entrado la opción de tutela a sentencia, ¿o estoy errado? En la acción, ya en la vía ordinaria, si hay en primera y en segunda, podría el tema de tutela contra la Sentencia de tutela. contra la sentencia judicial. Sí. De igual forma, Fabián, hay una situación. Es que la estabilidad o cualquier proceso judicial la va a definir un tercero. El juez es un desconocido del caso. No sabe quién es la empresa, no sabe quién es el trabajador. En esa medida, el trabajador debe contar su historia. Uno en una tutela o una demanda lo que cuenta es una historia, unos hechos de lo que ocurrió. Pero tú debes soportar esos hechos, o sea, tener un soporte probatorio, unas pruebas de lo que estás diciendo. Un ejemplo,
es que tiene el manguito rotador. Tú lo dijiste, debes de soportar con un diagnóstico médico de que, o tu historia médica de que tienes el manguito rotador, de que eso te está afectando tus funciones laborales, de que de pronto te generaron el tema de unas restricciones médicas, que estás en terapia, o sea, una serie de situaciones. Y él en su valoración profesional dirá si aplica o no, porque muchas veces se comete el error que solo se enuncia, es que tiene la estabilidad porque tiene la enfermedad ya, pero no se plantea la afectación que le está generando ese despido al trabajador en su condición de salud. Entonces es muy importante que no solo relacionar las enfermedades y que el empleador conocía, sino manifestar esa afectación que está recibiendo no solo el trabajador, sino su núcleo familiar por su condición en especial. Lastimosamente hay jueces que no son tan garantistas como otros y hay casos que de pronto no son tan, por decirlo, no se ven tan dramáticos y los jueces de tutela acceden. También hay que tener en cuenta, Fabián, que hoy en día muchos jueces prefieren que el superior jerárquico, es decir, el tribunal o un juez del circuito o algo, sea el que conceda el derecho. Y esos jueces de pequeñas causas municipales muchas veces no se están atreviendo en la actualidad a generar estos reintegros de tutela porque las empresas también están accionando a los jueces. Entonces, no, doctor, hasta donde usted dice, sí, nosotros, la organización, se le dio la asesoría, sin embargo, se acudió a un abogado y lo que usted dice, o sea, llegó todo el material donde se demostraba el proceso médico vigente, pero a pesar de eso, estos jueces de la ciudad de Villavicencio, los que llevaron este tema, decidieron fallar en contra del trabajador sin el permiso indicado del Ministerio de Trabajo para despedir este trabajador enfermo. También hay que tener en cuenta, Fabián, de que la empresa también cuenta su historia y también va a ser una historia a favor de ella. Entonces, son dos historias que se contraponen y que son disímiles y muchas veces es más fácil que el juez copie la historia empresarial, como pasa a veces. Definitivamente el poder económico y político que tienen muchas empresas termina incidiendo o afectando la decisión de los jueces. No debería ser así, pero lamentablemente pasa. José. Ok, doctor, muchas gracias. Cuéntame, José. Una pregunta, doctor Omar. Dele, que lo estamos escuchando. Cuando hablábamos de la debilidad manifiesta con pérdida de capacidad laboral del 15%, tengo entendido que salió una sentencia que ya no es el 15%, sino del 25%. ¿Qué cierto es eso, doctor Omar? No, eso no. Es más, regálame el radicado si quiere, pero no. Debe haber una afectación moderada o severa. Moderada es del 15 en adelante. Entonces es un tema que muchas veces hay desinformación en el tema de los trabajadores y genera esa controversia. Pero ese criterio del 15% en adelante es un criterio de la Corte Suprema. Ese criterio debe aplicar únicamente en la vía ordinaria. El criterio de la afectación que genera que usted no puede desenvolverse laboralmente bien y no requiere calificación, que es una debilidad manifiesta, es criterio de la Corte Constitucional y debe primar en los procesos constitucionales o de tutela. Entonces, tenemos dos situaciones distintas. La acción de tutela prima el criterio constitucional de la Corte Constitucional, proceso ordinario, prima el concepto o el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que está de momento. Es posible que esos criterios se puedan modificar según lo que establezca la misma Corte. Ok, hay otra preguntita, doctor Omar. En el momento que yo le notifico a mi empleador de que tengo un quebranto de salud, dígase hipertensión, diabetes, lo que sea, que me mantiene incapacitado, ¿ya ahí estoy yo con una estabilidad laboral reforzada? Bueno, Irwin,
Eso va a depender de la condición, de la condición de tipo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque hay patologías, digamos, vamos a ponerte un ejemplo, una fractura, me fracturé la muñeca. Eso me va a generar una incapacidad más o menos mínimo unos 3 meses, según lo que plantea el ortopedista. En ese periodo de 3 meses, yo voy a tener estabilidad laboral reforzada. Pero es posible que yo después de los 3 meses no la voy a tener porque yo me recuperé de la fractura y puedo seguir laborando normalmente. Pero puede haber el caso que el funcionamiento de mi mano no quedó al 100% y me van a generar unas recomendaciones para que se me genere el tema de mis funciones laborales, no voy a desempeñar la misma. Entonces, en ese caso podría seguir teniendo la estabilidad. Entonces, la idea y el planteamiento desde la Corte Constitucional es que esa enfermedad afecte tu funcionamiento laboral, tu desempeño laboral. Porque, por ejemplo, si alguien que tenga, por ejemplo, no es lo mismo de que, estoy buscando un ejemplo aquí, o sea, no es lo mismo que doctor, médico, doctor, aquí. Por eso le hice la palabra, la pregunta concreta, porque cuando hablamos de hipertensión y diabetes, hablamos de enfermedades que no son curables, son enfermedades que son controlables. Pero como usted dijo, fuera de que con tratamiento yo me controle, pero en cualquier momento estoy sujeto a tener un quebrante de salud por ella, ¿sí? Que sean descompensadas por tal motivo, es mi pregunta en ese momento. Correcto, Irving, pero por eso digo, o sea, toca mostrar esa afectación de tu salud, o sea, todo por digo, una hipertensión a un trabajador le puede generar estabilidad laboral reforzada y a otro no, por la circunstancia del tiempo y lugar de cada uno. O sea, cada caso es particular y cada caso debe plantearse de distintas formas. Por eso es que el tema de las minutas y eso, las minutas de una tutela o de cualquier acción de jurisdicción, busca llevar una orientación, tengo una guía para ver cómo se hace, pero no es para copiar y pegar y hacerla tal cual, porque en cada caso hay circunstancias y vicisitudes distintas que van a generar la negación o no del derecho. Entonces, uno que hay que plantear las situaciones que el trabajador está viviendo, sus dificultades. Entonces, por digo, cada caso es particular y a veces usted puede leer sentencia y dice, pero este man se miraba desde el punto de vista de salud más grave que el otro trabajador que sí le generaron estabilidad en la otra tutela, pero es por las condiciones particulares. Y hay trabajadores que son más habilidosos en el sentido de que son más acuiciosos, van más al médico, controles ahí, porque eso también es determinante. El juicio del seguimiento médico, porque hay trabajadores que hoy les dicen que tienen la enfermedad y no van, no les generan incapacidades, no tienen permiso por eso, o sea, todo eso termina influyendo, porque el juez va a valorar es el conjunto de todas esas pruebas que tú lleves, y entre más pruebas que tú lleves, la posibilidad de que te generen ese derecho va a ser mayor, porque recuerden, el empresario se va a defender, va a tener sus argumentos y él va a respaldar sus argumentos también en soportes. Entonces es importante notificarle al empleador y que todo eso genere. Tú como médico sabes que en las empresas debe haber la atención médica laboral y que hay muchos trabajadores que por distintas circunstancias no notifican al empleador de sus enfermedades o si notifican ciertas cosas. Y lo importante, y en esa historia laboral, médico laboral, no la vamos nutriendo. Entonces, en la medida que el trabajador lo nutra, con notificaciones, con soporte de exámenes, etcétera, con recomendaciones, con restricciones laborales que son distintas, que tú lo sabes. Entonces, eso va a generar un acervo probatorio mayor que va a dar soporte a tu planteamiento en la acción de tutela. José, cuéntame, José. Omar, bueno, yo voy a hacer una pregunta y de paso hacer un comentario. Yo recuerdo que desde el año pasado, cuando hicimos el curso anterior, tuvimos este tema de discusión, ¿no? Por los conceptos y el choque de gremios que hay de la Corte Suprema de Justicia
sentencia CL-350 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia, la que impuso el no permiso del Ministerio de Trabajo para cuando hay una justa causa debidamente comprobada. Y eso obviamente ha causado dificultades en el tema de tutela, sobre todo en el tema de tutela. Pero yo le quería hacer un comentario al compañero que intervino de primero, que él dice que él estuvo comentando sobre la acción de tutela contra la violencia judicial. Los trabajadores, y lo digo a experiencia propia, tenemos que utilizar todas las herramientas habidas y por haber en la defensa de los derechos de los trabajadores. Sea que quepa o no una acción de tutela contra la violencia judicial, hay un proceso en el decreto 2591, el proceso que decreta el marco general de acción de tutela, y es que cuando uno como sindicato, como trabajador, ve que hay un daño irremediable con el despido de un trabajador que se encuentra en esas condiciones y hemos perdido la acción de tutela en primera y segunda instancia, bien pudiéramos solicitarle a título personal como sindicato a la Corte Constitucional para que revise el caso o en su defecto solicitarle al defensor del pueblo. El defensor del pueblo, a oficio, a solicitud, puede enviar a solicitud a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, para que las sentencias sean revisadas. Entonces, hay como a modo de comentario para el compañero, tenemos otras herramientas que podemos utilizarlas, podemos llevarlas a cabo. Una pregunta, Omar. El fuero de madres cabezas de hogar aplica en el mismo sentido a los padres cabezas de hogar. Correcto, José. Eso después lo vamos a charlar a fondo, pero sí aplica porque ya por vía de extensión jurisprudencial también aplica a los padres, porque este fuero busca proteger al núcleo familiar, especialmente a los niños. Gracias. Indistintamente de que sea la madre o sea el padre, aunque originariamente se le generó fue la madre. John Jairo Salazar. Buen día, ¿me escuchan? Correcto, John Jairo, claro, fuerte y claro. No, de pronto creo que la duda algo la aclaró una consulta que quería hacer frente a eso, o sea, habiendo unas condiciones que padece el trabajador y el juez de tutela ni en primera ni en segunda instancia se le protege el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Pues esa es como la pregunta que iba a hacer, o sea, ¿qué mecanismo accionar frente a esos jueces que no otorgan finalmente el reintegro a un trabajador estando enfermo? Pues ya el compañero lo decía, o sea, como sindicato acudir a la Defensoría del Pueblo, a la Corte, o sea, la pregunta en ese caso es ¿qué tan fácil es que mediante Defensoría del Pueblo o otro mecanismo la Corte pueda revisar eso? O sea, ¿qué tan factible es? ¿Es fácil o no es fácil? Gracias. Bueno, decirte que es fácil es mentirte. Hay un procedimiento interno en la Corte Constitucional para la revisión de los fallos. Esa solicitud la puede hacer el accionante directamente, la puede hacer un tercero, por ejemplo, el defensor del pueblo. Entonces, pero tú en ese escrito debes de generar de cuál es la relevancia de tu caso que merece que la Corte Constitucional revise ese proceso, que es muy distinto a tutela contra tutela. Ya haces una revisión y para solicitar esa revisión hay unos términos. Es más, en cada fallo de tutela le dicen cuándo es el término para solicitar esa revisión. Y es importante de que llenen esa documentación. Después la Corte genera unos espacios y dice que va a seleccionar de tal expediente a tal expediente, porque eso tiene cada expediente o cada tutela tiene un serial, una numeración, y la Corte genera esa revisión de eso entre esos expedientes, la selección de la tutela que va a revisar. Entonces también es importante de que porque todas las tutelas llegan a la Corte, todas son enviadas a la Corte después de la segunda de la impugnación, pero no todas son revisadas. Entonces tú debes plantear en un escrito cuál es la relevancia constitucional de tu derecho y cuál es la afectación que se te está generando, a ver si la Corte, si eso entra en los parámetros de revisión de la Corte para que puedan seleccionar tu tutela y ellos la revisan a fondo. John Vanegas.
Buenos días, doctor, ¿cómo está? Ya, con los compañeros. Doctor, yo voy a comentar un caso mío. Lo que pasa es que hace 6 años a mí me dio epilepsia. Yo trabajo en una empresa y en la parte de técnica eléctrica, pues a causa de eso yo recibí unas restricciones médicas. El turno de noche no tengo, pues a tableros energizados ya no tengo, entonces me reubicaron de puesto. Pero cuando hablé con la doctora en esa época, el neurólogo me envió a medicina laboral. Cuando le nombré de medicina laboral a la doctora, ella no me permitió ir allá. Yo no sabía que era medicina laboral en esa época. Después ya con los compañeros pues, del sindicato nos enteramos de eso. Nunca tuve una calificación y en este momento pues estoy reubicado, estoy haciendo unas labores a las cuales pues mi contrato de trabajo pues es a la parte técnica, estoy más administrativo que operativo y en este momento pues estoy con esa duda si yo puedo empezar a hacer esa gestión porque han habido pues unas restricciones una reestructuración de la empresa, han salido trabajadores y no sé si temo a que por ahí en esa reestructuración me puedan afectar. No sé si Bueno, es el caso. Sí, señor. John, respecto al tema del médico laboral, es el médico el tratante el que te debe enviar allá. Todo ese proceso es con la vía EPS. Entonces, cuando tu médico tratante te envía, tú solicitas a la EPS que te autorice la atención del médico laboral y el médico laboral lo que va a buscar a la final es la calificación del origen de tu patología en principio. Él te puede emitir restricciones, recomendaciones que en su debido momento deberán ser validadas por el médico de la compañía. Entonces, es importante que tengas en cuenta eso. Lamentablemente, para enviar a un trabajador, a una persona al médico laboral, en las condiciones actuales del sistema de salud, prácticamente mandan son a las personas que están en su recomendaciones que te dé el médico laboral o el médico tratante es evitar de que tu afectación de salud se siga desmejorando o que tú puedas o recuperarte o al menos sostener tu estado de salud en el que tengas actualmente. Porque sin esas recomendaciones o esas restricciones, pues tu afectación de salud se puede empeorar Pues, y generar mayor gravedad en tu estado de salud. pues a favor, pues gracias a Dios, pues he estado mejor. He estado como mejoramiento, pero no sé si pueden, bueno, ya estoy en una reubicación, me pueden volver como he tenido una mejoría, me pueden volver a la parte técnica o ya no, dependiendo de esa Omar, recuperación, aunque sigo con las restricciones. Omar, Disculpa, Erwin, mira, aquí tenemos un compañero de estudio que es Irwin. Irwin es médico laboral, especialista en el tema que nos puede dar un aporte importante. ok, Muchas gracias. ahí al compañero. Compañero, mire, una vez que usted es reubicado, las restricciones o las recomendaciones pueden ser temporales o permanentes. En el caso tuyo, tú debes de buscar tus recomendaciones de tipo permanente para que sepas que no vas a volver nuevamente a realizar de pronto trabajo en altura o en el campo donde tú te desempeñabas. Pero todo eso debe ir acorde con tu médico tratante, lo que te decía Omar. Entonces, tú tienes que hacer tus controles, así tú estés mejor. Quiere decir que las recomendaciones que te dieron te han servido para mejorar tu estado de salud. A eso es lo que va enfocado el Departamento de Salud Ocupacional, pero debes de hacerlo con tu médico tratante, que él sea el que te lleve de la mano para que esas recomendaciones sean de origen permanente y te la vale tanto la EPS como el Departamento de Salud Ocupacional de la compañía. ¿Correcto? Correcto, compañero. Muchas gracias. Y eso nos genera una reflexión. Es que a pesar de que el trabajador se sienta que su salud ha mejorado, debe continuar con los controles médicos, porque al final eso es lo que va a generar
ese material probatorio, esa prueba, porque no es que lo restringieron, un ejemplo, ¿qué pasa? Lo restringieron hace unos 3 años más, nunca volvió a su médico, a su tratamiento, no se renovó la restricción porque como bien dijo el doctor Irwin, son temporales o indefinidas, en su mayoría, por regla general, son temporales, por regla general. Entonces es importante que el trabajador las renove y ya dependiendo del estado de salud, posiblemente se las dictaminen de forma permanente esas restricciones. Pero es importante el tema de los controles, del control médico, porque muchas veces, no, ya tengo un manguito y ya sé que tengo, ya le notifiqué al empleador, ya me dio una restricción y no voy más nunca, no. Es indispensable asistir a esos controles, no solo por el tema de la estabilidad, sino por el tema de salud del trabajador, y asimismo esto podría también servir a futuro en los procesos de pérdida de capacidad laboral, porque en los procesos de pérdida de capacidad laboral van a tener en cuenta es la historia clínica que usted genera ante la EPS o ante cualquier otra entidad de salud. Pero si usted no asiste, no se genera historia clínica y entonces no va a tener una calificación favorable a sus intereses como trabajador. Compañero Livington Nieto. Sí, señor, ¿me escuchan? Fuerte y claro. No, bueno, la siguiente es un caso personal. Laboro en la empresa Aire de la ciudad de Barranquilla, la que es la antigua Electricaribe. Laboro en el centro de control, haciendo los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Ahora mismo estoy en turno. Sufrí en el 2019, sufrí 2 ACVS, 2 accidentes cerebrovascular, 2 isquemias, lo que se llama las isquemias, pero los médicos lo han tratado como una cefalea. Ya me pasaron para la medicina laboral del trabajo en la EPS, pero por cuestiones de pandemia no me ha visto el médico laboral en la EPS. La empresa como tal, bueno, como ustedes saben, aquí también hay reestructuración. En el momento hay reestructuración. Soy trabajador sindicalizado. No me he reubicado porque no sé si está esperando el concepto de medicina laboral de la EPS o, como usted dijo, doctor, que se reúna la EPS con el empleador para ver qué tanta pérdida de capacidad tengo yo. Me dejó como secuela, no me dejó ninguna secuela física, me dejó una secuela, un dolor de cabeza severo, que a veces disminuye, a veces más intenso, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Hago los 3 turnos, vuelvo y digo, la empresa no ha determinado conmigo una reubicación como tal, porque todavía creo que no me está esperando dictamen de la EPS, del médico de trabajo de la EPS. Pero, doctor, le hago 2 preguntas. Como el compañero anterior, en el caso acá hay reubicación, hay reestructuración, está entrando mucha gente tercerizada nueva. En ese caso, con esos accidentes cerebrovasculares que me dieron a mí, aquí trabajando, haciendo turno de amanecida, me pueden retirar del puesto de trabajo. Y la segunda pregunta es, ¿qué tendría que hacer yo sin esperar el dictamen de la EPS, del médico del trabajo de la EPS, para que me reubiquen? Bueno, yo creo que el doctor Irwin nos puede hacer un aporte interesante al planteamiento, porque ya es más desde el punto de vista médico que jurídico. Bueno, compañero, lo primero es que debes de definir tu diagnóstico, porque el diagnóstico tuyo, como tú bien lo dijiste, en una primera instancia fueron isquemias cerebrales, infarto cerebral o un derrame cerebral. Ese diagnóstico tiene que ser claro.
De eso te dejó secuela una cefalea migrañosa, una cefalea en racismo. ¿Y qué medicamentos estás tomando para eso? ¿Por qué? Porque si te dieron a repetición los infartos y fueron horas laborales, y además que fueron horas laborales, el turno nocturno siempre implica mayor alteración a estos tipos de eventos. Entonces, quien tiene que hacer primero el manejo clínico es el médico neurólogo, que es el médico tratante. Me imagino que te debe de estar viendo el médico neurólogo. Él, más lo que tú le comentas y le dices, no, doctor, yo en el turno de día me siento bien, trabajo bien, no estoy trasnochando tanto, no me da tanta cefalea, pero en cambio en el turno nocturno es muy preocupante porque no duermo bien. O sea, lo que a ti te está sucediendo. Si no hay ese tipo de concepto, tú puedes ir a medicina laboral y te van a reintegrar sin ningún tipo de restricción. Por eso tienes que tener primero el concepto del médico tratante, en este caso del neurólogo. El neurólogo, bueno, la EPS, como acá, como todos sabemos, el sistema de salud aquí en Colombia es el sistema más lento que puede haber en este mundo. Los médicos, la IPS que me está tratando, ha cambiado de neurólogo constantemente. O sea que no hay una uniformidad del médico que me vio desde que me dio la isquemia hasta la fecha. A mí me ha visto 3 neurólogos, 3 neurocirujanos, mejor dicho, el internista me ha visto, pero son diferentes. No ha sido como una continuidad desde que me dio la primera isquemia, el primer ACVS, hasta la fecha. Bueno, compañero, lo primero que tiene que hacer es lo siguiente. Usted tiene que hablar con su médico tratante, sea el que te vio primera vez, el segundo, el tercero, o con quien esté en estos momentos. Y hacerle este tipo de preguntas. Primero, saber cuál es el diagnóstico que tienes para él. Si tienes una secuela de cefalea, pero ante esa secuela, ¿cuál fue el diagnóstico que te originó eso? Que fue una isquemia cerebral. Ese es el diagnóstico que tienes que tener en firme. El diagnóstico que tienes que tener en firme es la isquemia cerebral o el ACV. Ya, secundario a ese ACV tiene lo que es la cefalea. Secundario, pero al ACV. Si no tienes ese diagnóstico así, no vas a llegar a ninguna reincorporación con restricciones laborales. ¿Correcto? Sí, señor. Lo que dice el doctor es que es pertinente el tema de la asistencia al médico como reiterado. Y uno decirle al médico, es que me siento mal, si yo trabajo de noche, cuando trabajo de turno en turno, me afecta más. Oiga, yo creo de que si usted me puede entrar solo 10, voy a entrar mejor, mi afectación de salud va a ser menor. Entonces, también uno tiene que, de cierta forma, plantearle al médico las situaciones que uno está viviendo, porque si usted va inactivo ante el médico, a que él diga y deshaga lo que él quiera, entonces se complica la cosa. Segundo, el médico tampoco es adivino y no sabe, él conoce la sintomatología, pero no sabe qué siente el trabajador o ese paciente en su organismo. Entonces, esas situaciones de esa afectación hay que manifestarlas, hay que exteriorizarlas. Omar, y algo muy importante, el tipo de labor que uno utiliza, si es demasiado estresante, si es demasiado concentración, todo ese tipo de labor que uno realiza es sumamente importante que uno se la transmita al médico. El médico no es laboral, el médico es tratante, pero si uno le dice, doctor, lo que pasa es que yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 7 de la noche al otro día, pero yo solamente me levanto de la pantalla del computador o de mi oficina, solamente ir al baño y a consumir mis alimentos. Entonces quiere decir que es una persona que está esclavizado a un computador y que tiene que estar atento las 12 horas laboral o las 8 horas laboral que está realizando. Eso es sumamente importante. Decirle cómo se siente uno en la parte laboral, ya sea de día, de tarde o de noche, y cómo fueron los accidentes cerebrovasculares que le originaron ese tipo de cefalea que está causándole en este momento. Gracias, Erwin, por este excelente aporte. La doctora... Bueno, Omar, una última pregunta, disculpe, para terminar. Sin el criterio, o sea, violando la empresa, pues, violando todos los procedimientos, sin el criterio del médico laboral de la EPS, ¿ella me puede retirar del puesto de trabajo?
El deber ser era que no te despidieran, pero de poder puedes. Es más, te planteo algo. En derecho existe algo que llama la teoría económica. Y te voy a dar un ejemplo con las EPS. 10 personas tienen el derecho a cierto medicamento costoso, que hace el EPS, lo niega. De las 10 personas, 6 van a comenzar reclamación. Y según las estadísticas dicen que esas 6 que iniciaron reclamación, solo 3 van a llegar hasta el final de reclamaciones y van a recibir el tratamiento. Es decir, que esas 7 a las que no se le entregó ese medicamento que por obligación le tocaba a la EPS, genera una ganancia para la EPS y una pérdida para el paciente o usuario. Lo mismo a veces pasa en las empresas. La empresa sabe que el trabajador tiene el derecho X o Y, no, yo lo niego, o que vaya y que el juez vía tutela o vía ordinaria lo reintegre o le pague esas prestaciones. Van a haber unos que reclaman, llegan al final, otros que no. Entonces, dejan a la deriva al trabajador. Entonces, es importante de que te llenes de requisitos, de que tú tengas esos elementos probatorios, que en el caso hipotético que te lleguen a generar un despido, ya sea vía tutela o vía proceso ordinario, puedas demostrarle al juez tu afectación para que te genere la estabilidad laboral reforzada. Doctora Liliana, cuéntenos. Bueno, buenos días a todos. Digamos que más que un interrogante, quería como aportar un poco a las inquietudes del señor Livington con relación a lo que él decía, que si tenía que esperar el dictamen para el tema de las restricciones. Bueno, de antemano les comento, yo soy abogada. El tema del dictamen no tiene nada que ver con el tema de las restricciones. Puede solicitarle a su médico tratante las restricciones y de manera independiente va a ir caminando el proceso de calificación de determinación de origen en primera instancia. Y además de eso, quería decirle que con relación al tema de ese punto donde él habla de que le vienen cambiando el médico tratante, él puede inicialmente presentar una querella a la Supersalud para solicitar que la EPS mantenga el médico, porque obviamente el tema de la cambiadera de médico, me imagino que además de perjudicarlo con relación al tema de sus conceptos médicos, le perjudica en el tema de los tratamientos. Entonces, él puede inicialmente hacer eso para el tema de la continuidad del tratamiento, eso hace parte de derecho fundamental, la continuidad en el tratamiento médico, y si en caso que no le solucionen por el lado de la superintendencia, agotando esa vía, puede acudir a una acción de tutela para mantener el tratamiento médico, por lo menos con el mismo médico durante un periodo de tiempo continuo y largo y estable. Era eso lo que quería como aportar. Gracias por su aporte, doctora. Continuamos con la presentación. Ese foro de salud genera un alcance. ¿Y a quién aplica? Al trabajador incapacitado, al que esté en estado de discapacidad, al que esté en un tratamiento médico, al que tenga recomendaciones y restricciones médico-laborales y al que esté en proceso de calificación. Este criterio o este alcance lo generó la Corte Constitucional, distinto el de la Corte Suprema, que ha establecido que el trabajador debe tener una calificación o una capacidad laboral del 15 o más. Entonces son dos criterios distantes, diversos, que hay que tener en cuenta porque mientras uno aplica en la vía constitucional, el otro aplica en la vía ordinaria. Entonces el trabajador debe conocer de antemano esas dos circunstancias. Bueno, todo lo que había acotado anteriormente lo ha establecido la Corte Constitucional. Y como les venía diciendo, la Corte Suprema tiene unos criterios bastante disímiles, contrarios a lo establecido por la Corte Constitucional. Muchas veces ustedes han escuchado que sea un choque de trenes, dos posiciones bastante distantes. Bueno, en ese sentido, en la sentencia 14134 del 2015, la Corte Suprema aseveró, estableció que la estabilidad por salud solo aplica a los que tienen una limitación de grado severo o profundo, es decir, que tiene una pérdida de capacidad laboral de mínimo del 15%. En la sentencia 11411 del 2017,
reitera el criterio que solo aplica para los que tienen una pérdida o una limitación severa o profunda, y además de eso establece que el empleador debe de conocer esa condición de salud y que ese despido debió haberse generado sin la previa autorización del ministerio. En la sentencia 380 del 2018, que era la sentencia que relacionó el compañero José Gregorio, la Corte Suprema estableció que cuando el trabajador, que la empresa logra materializar una justa causa, no es necesario que él pida el permiso al ministerio, porque en principio la presunción del despido discriminatorio sería desvirtuada porque el empleador demostró que el trabajador tuvo una justa causa para despedirlo. En la reciente sentencia 2586 del 2020, esta sentencia se relaciona a los trabajadores con contrato a término fijo. La terminación o el término del contrato es una causal objetiva. Es decir, las partes con antelación conocen cuándo inicia el contrato y cuándo se acaba. Antes de esta sentencia, un trabajador enfermo, a criterio de la Corte Suprema, podía ser despedido, se le podía no renovar el contrato por su condición de salud, porque ya se sabía cuándo culminaba el contrato, es decir, que había una fecha de finalización que las partes conocían. La Corte en esta sentencia cambia el criterio de manera acertada porque esa causal objetiva, que es el conocimiento de la fecha de culminación del contrato, no es tan objetiva en el sentido de que la empresa, en su facultad empresarial, puede prorrogar el contrato, más aún sabiendo de la condición de salud de su trabajador. En esos casos de que un trabajador con contrato a término fijo no se le prorrogue el contrato y vaya a la vía ordinaria, el empleador deberá demostrar que esa no prórroga del contrato se generó porque desaparecieron las causas y materias que dieron origen al vínculo contractual o laboral. Es decir, que si él dice que yo lo despedí o no le prorrogué el contrato porque se venció el término, se va a presumir que ese despido fue discriminatorio y dará como consecuencia el reintegro de ese trabajador a su puesto de trabajo con los demás monumentos que dejó de percibir, con la indemnización, etc. Entonces, de cierta forma, la Corte Suprema generó un cambio jurisprudencial favorable a los trabajadores que tienen contrato a término fijo. Cuando el juez decrete, sea vía tutela o vía ordinaria, la ineficacia del despido, esta genera la reinstalación del trabajador a un puesto igual o superior. Nunca esa reinstalación puede ser un puesto inferior. En los casos de que ese trabajador requiera una reubicación por el tema de su salud, debe ser reubicado. Y si el trabajador no, desde el punto de vista técnico y formativo, no está en capacidad de cumplir una función, el empleador está en la obligación de capacitarlo en ese nuevo puesto. De igual forma, el trabajador tendrá derecho al pago de los salarios, prestaciones, emolumentos económicos desde el momento que fue desvinculado hasta el momento de la reinstalación. Y asimismo, el pago de la indemnización de 180 días establecido en el artículo 26 de la Ley 361 del 97, Ley Klopatowski. Acá en este cuadro le genero la comparación respecto a los criterios que han tenido ambas cortes, como les había dicho anteriormente, dos criterios bastante disímiles, contrarios respecto a la misma estabilidad o a la misma garantía, lo cual de cierta forma genera inestabilidad de este derecho hacia el trabajador, mientras la Corte Constitucional ha establecido y sostiene de que esta protección tiene fundamento constitucional.
La Corte Suprema dice que este derecho solo proviene de la ley 361 del 97 y por eso ya no va a hacer un análisis más profundo ni garantista como el que genera la Corte Constitucional. En respecto a los trabajadores protegidos, la Corte Constitucional ha dicho que solo se requiere una afectación de salud que impida el normal desarrollo de sus funciones o que lo dificulte. La Corte Suprema ha dicho que se requiere que tenga una pérdida de capacidad laboral del 15%, es decir, una limitación severa o profunda. Las dos cortes han generado dos criterios o dos conceptos sobre el tema de estos trabajadores. Debilidad manifiesta. Omar, una preguntita ahí antes que se me pase ahí un momentico, disculpa. Cuénteme. Era ahí donde yo te decía lo de ahorita en la sentencia de la estabilidad severa o profunda. ¿Te acuerdas? Y es ahí porque mira que la estabilidad severa, estamos hablando desde el 25% en adelante. Claro, Irwin, sí, válido lo que planteas, pero o dice severa o profunda, o sea, que eso cualquiera de las dos, pero mínimo 15. O sea, no te puede un juez decir, no, es que usted tiene el 18 ejemplo, y como tiene que ser profunda, no aplica la estabilidad, porque es que inicia de severa, que es el 15%, mínimo el 15%. Severas a partir del 25. Correcto, pero también no. A partir del 25, por eso te hago la severa es 15 y profunda a severa a partir del 25. No, 15 y profunda a partir del 25%, Irwin. Mira, severa va del 25 al 24. Profunda del 25 hasta 50, porque si ya tú tienes mayor de 50, ya tú entras vas a ser pensionado. Entonces, ahí hay que estar muy atento, porque vuelvo y digo, un juez de tutela o un juez laboral ordinario no te puede decir, es que como usted no tiene el 25% y tú tienes 18, no te genera estabilidad. Sí, hay que tener muy en cuenta eso. Esa condición de discapacidad relevante, la Corte ha dicho que no es cualquier afectación, sino una que esa pérdida de sustancial de capacidad laboral genere esa dificultad para trabajar y que se deriva a partir del 15%. Respecto a la solicitud de permiso, la Corte Constitucional ha establecido que siempre, en cualquiera de las circunstancias que se vaya a pedir un trabajador que tenga afectación de salud, se le debe solicitar el permiso al ministerio para poder materializar el despido al momento de que sea autorizado. Contrario a eso, la Corte Suprema ha dicho que cuando se alega justa causa, no se debe de solicitar ese permiso, excepto cuando se alega la causal 15 del artículo 62, que esta causal se refiere a los trabajadores que llevan más de 180 días, de 180 o más días de incapacidad. Este numeral fue demandado y la Corte lo declaró exequible, es decir, que sigue en el ordenamiento jurídico, pero condicionadamente, es decir, que se debe aplicar el criterio de la Corte Constitucional, es decir, que no opera de ipso facto esta justa causa, sino que se le debe pedir permiso al Ministerio del Trabajo para que éste autorice el despido del trabajador. Es la única excepción, según la Corte Suprema, respecto a la solicitud de permiso cuando se alega una justa causa. El gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento. El conocimiento termina siendo el medio. El gran objetivo es la acción, es decir, colocar en práctica lo que aprendemos, multiplicar ese conocimiento. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros llenarnos de conocimiento si no lo colocamos en práctica? Yo me imagino al médico con 2, 3, 4 títulos y en la casa sentado y no aplica lo que aprendió. Sí, bonito, y se presenta en la sociedad, soy médico, especialista, magíster, en todo lo que quiera, pero
no lo está, o sea, la idea de obtener el conocimiento y aprendizaje es materializarlo, es colocarlo en acción. Y eso va en línea con la propuesta educativa de la Redal, que da una formación para la acción. Se les da un aprendizaje para que adquieran un conocimiento, pero la idea fundamental es que esta formación la materialicen en la acción, en la defensa y reivindicación de sus derechos. El deber ser o lo ideal sería que los empresarios respetaran el ordenamiento jurídico, que no despidieran al trabajador enfermo, que pagaran todos los derechos que tiene el trabajador, que aceptaran los derechos constitucionales, convencionales, de tratados internacionales. Ese es el deber ser. Lastimosamente no pasa así. Entonces, en la medida que se vulneren esos derechos, hay que exigirlos, hay que reivindicarlos, hay que reivindicarlos por todos los mecanismos que las normas y leyes nos permiten realizarlo. Porque de nada sirve tener plasmada una constitución bonita, unos derechos en el código, otros derechos en los tratados de la OIT, otros derechos en las convenciones colectivas, si no los materializamos, sería letra muerta. O como dirían otros, sería un canto de sirena que suena bonito, pero al final no pasa nada. Entonces, se debe propender por la defensa de esos derechos y en la medida que sea posible, que sea una defensa colectiva, porque es más fácil cuando se hace a través de las organizaciones sindicales que cuando se hace individual. Esos reclamos individuales generan estigmatización y señalamiento del empleador y aprovechan de que la norma establece un despido injustificado para despedir a ese trabajador que de cierta forma se convierte en la piedra en el zapato. Cuando se hacen esas reclamaciones desde el punto de vista colectivo a través de la organización sindical, se pueden generar de mejor forma y eso genera un mayor respaldo al trabajador y al trabajador y también una mayor protección en el sentido de que este derecho es un derecho humano y fundamental que debe ser protegido también. Invito a los que tengan inquietudes, aportes respecto al tema, que ha sido muy interesante el debate porque la idea es que no sea un monólogo, sino que como ustedes han participado con sus aportes, porque a través de su experiencia en sus empresas, en sus vivencias que han tenido por sus afectaciones de salud, también pueden aportar. Eso es lo interesante de la formación que aporta la Redal, porque no solo es del tutor, del instructor, sino que también es conjunta porque ustedes tienen mucha experiencia en el campo, la han vivido y eso también es importante compartirla porque puede servirle también a los demás compañeros. Omar, buenos días. Disculpa, tengo una pregunta. Disculpa una pregunta. ¿No están mirando cuando uno alza la mano, que hace mucho rato la levanté y nunca me dejaron participar? Yo también estoy levantando la mano hace rato y pues ojalá me den el chance para aportar. Vamos a dejar después el compañero John Jairo. John Jairo, cuénteme. A ver, no, frente al tema que hace rato planteaba el compañero de la costa que trabajaba en lo que era anteriormente Electricaribe, creo. En esa parte yo creo que cuando uno está teniendo problemas con la EPS, y a mí me ha tocado hacerlo, a veces está la posibilidad del médico particular. Yo creo que no podemos esperarnos a que, bueno, existe la posibilidad de las quejas y la tutela, pero también existe la posibilidad de acudir a un médico particular, en ese caso que el diagnóstico que tiene, pues un neurocirujano, que eso también tiene peso, y además, si no estoy mal, la resolución 4343 del 2012, creo que es o 12, habla sobre eso, de que la EPS debe tener en cuenta los conceptos de un médico particular también. Ya, entonces creo que cuando un trabajador está enfermo debe buscar otras alternativas y no esperar a que la EPS le resuelva el problema, y más cuando estamos en riesgo frente a una posible reestructuración y el empleador va a aprovechar que el trabajador enfermo digámoslo, no se ha puesto pilas y da papaya, ya. Entonces hay que acudir en ciertos casos hasta el médico particular. Así me ha tocado a mí para ganar ciertos procesos. Entonces esa es la posibilidad. Y lo otro es que uno nota, y lo digo porque
en la empresa lo he visto donde vendo mi fuerza de trabajo, hay trabajadores que a pesar de tener restricciones, recomendaciones, los ve uno allá haciendo horas extras. Entonces uno dice, si el trabajador está enfermo, es el que menos debería estar haciendo horas extras, y creo que eso juega en contra del trabajador. Eso era lo que... Y bueno, lo otro también, existe la posibilidad de que uno como trabajador enfermo, si tiene argumentos válidos, yo creo que hoy en épocas de virtualidad podemos hacer denuncia al Ministerio de Trabajo o notificar nuestra situación de salud al Ministerio de Trabajo, porque a veces pasa que los empleadores, uno como enfermo ya empieza a hacer una carga y están buscándole continuamente cómo despedirlo a uno. Entonces, existe la posibilidad de hacer denuncia al ministerio cuando uno se siente discriminado por temas de salud. Gracias por el espacio. Importante aporte ha realizado Jairo, gracias. Efectivamente, hay que buscar todos los medios y utilizar todas las herramientas posibles que se tengan a la mano para reivindicar y defender los derechos. Entonces, eso sí es indispensable de que el trabajador tenga esa actividad desde el punto de vista de que mueva el aparato judicial, que mueva todas las acciones que pueda hacer individual o colectivamente en aras de restablecer ese derecho o buscar que no se le vulnere. Muchas veces pasa de que el trabajador confiado, que esta empresa conmigo no se mete, el jefe bien conmigo, que uno que el otro, entonces son confiados. Yo sí creo que a veces es mejor ser un poco desconfiado, pensar las cosas malas que pueden suceder, y eso genera que tú tengas una prevención. Antes de darle la intervención al compañero Joaquín Villadiego, voy a hacer un par de sugerencias. Sobre el tema de las notificaciones, es importante que el trabajador las realice el empleador de su estado de salud, de las recomendaciones, etc. Y se puede hacer en un documento fácil, breve, donde el trabajador relaciona su nombre, las patologías y le anexa los diagnósticos. Esa es la forma para mí más fácil de hacerlo, porque van a haber otra forma que el empresario se entere de su condición de salud. Usted se incapacita, que le genera permiso, que uno que el otro, pero son de cierta forma, muchas veces esas pruebas son difusas y no generan como una certeza de que el empleador conoce. Recuerden que el juez es un tercero, que este tipo no sabe nada de eso. Entonces hay que generarle esa certeza de que sabía. Segundo, en muchas empresas hay correos institucionales. Recomendación, no notifique a través de su correo institucional. ¿Por qué? Si usted es despedido hoy y todo su material probatorio lo generó en el correo institucional, al momento que usted lo despide, ese correo lo eliminan, desaparece del servidor. Es posible que con un técnico, un perito, lo logren rescatar. Pero toca buscar es que el juez genere ese peritaje en una tutela o un proceso judicial. Y si no, entonces mejor que se notifique desde el correo personal, en el caso de que lo hacen vía correo electrónico, o lo notifiquen presencialmente y le tengan copia al recibido. Porque otro error es notificar y no tener un soporte de que se entregó esa información. Entonces es importante esas circunstancias de cómo se notifica. Esa es una forma de ir creando material probatorio en el caso hipotético de que se vaya a generar una vulneración a la estabilidad por salud. Joaquín Villadiego, cuéntenos. Omar, buenos días. Un compañero hacía una pregunta en el chat con respecto a las enfermedades terminales ruinosas y catastróficas, que si tenían protección. Pues yo quiero decir al compañero que ese tipo de patologías o enfermedades sí tienen protección, y protección especial por la Corte Constitucional. De hecho, ese tipo de enfermedades son protegidas, repito nuevamente, y solo basta con tener 50 semanas cotizadas con 3 años de anterioridad y se puede ir pensionado. Pues decirle al compañero que tener VIH-Sida o tener una enfermedad terminal, el empleador debe respetar eso basado en lo que dice la ley, lo que dicen las normas. En el caso concreto mío, yo padezco una enfermedad terminal y desde hace muchos años he venido luchando
con el régimen de salud. Alguien comentaba y decía de que es importante mantenerse uno acorde a lo que es el sistema de salud, cómo conocer al sistema de salud. Yo manejo mi enfermedad en la ciudad de Medellín y vivo aquí en Valledupar, ¿sí? Y yo mensualmente me voy a Medellín. Mi tratamiento es allá en Medellín. Pero ¿cómo logré eso? Porque yo instauré tutelas al sistema de salud y cuando la EPS me falla o me quiere negar algo, ahí está la Supersalud. Entonces la recomendación es conocer el sistema de salud de esta manera. Alguien comentaba eso y estoy de acuerdo con ese comentario de que uno tiene que involucrarse en todo esto y para eso es el conocimiento, ¿sí? Yo tenía una pregunta para usted, Omar. Usted en su conocimiento como abogado, tengo una inquietud con respecto a los trabajadores que han sido despedidos de Cerrejón. Una gran cantidad de compañeros que fueron despedidos con diferentes patologías. Tengo muchos amigos allá que incluso me han enviado sus tutelas al correo, que se les han negado en primera y segunda instancia. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó ahí, Omar? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta empresa vulneró todos esos derechos y sin mediar con el ministerio, sin pedirle permiso? Entonces me gustaría saber qué comentario puede generar usted al respecto. Gracias. Decirte yo, Juaco, ¿qué pasó? Sin conocer el proceso, sin ni siquiera conocer las tutelas ni los fallos, sería errar un concepto. Pero aquí en el Cesar, en La Guajira, para que los compañeros que son de otro sector del país deben conocer de antemano una situación bastante particular que hay en estos departamentos. Las dos juntas de calificación están empapeladas por problemas judiciales, por el tema de muchas pensiones de compañeros que trabajaron en el sector minero energético. Segundo, las empresas, tanto Drummond, Prodeco, Manpower, todas estas empresas han venido accionando a los jueces. Y de cierta forma esto ha generado que los jueces estén reacios a generar ese derecho a materializarlo al trabajador. En ese sentido, se complica la situación. Segundo, muchas veces el trabajador sí está enfermo, pero no logra demostrar al juez la afectación, porque es que hay que estar enfermo, pero hay que demostrarle la afectación al juez, porque es que recuerda que un reintegro laboral por vía tutela es excepcional. No solo basta que estés enfermo, debes demostrar que hay en peligro inminente un derecho fundamental y su afectación a ti y a tu núcleo familiar. Muchas veces ahí se erra, no se demuestra ese perjuicio irremediable que se está causando con ese despido, o no es claro y el juez no da el derecho. Entonces, son situaciones bastante complejas y por eso digo, es un tercero, el juez es un tercero que no conoce tu historia y lo que va a conocer es lo que tú planteas en la tutela. Pero la empresa no se va a quedar quieta. Ella también va a contar su historia, va a tener su argumento y sus pruebas. Y voy a tomar a colación algo que dijo el compañero que habló que te antecedió en relación a lo que él planteó, fue que están enfermos y trabajan horas extras y el que no está enfermo no las trabaja. Créeme que en un caso hipotético, un despido de ese trabajador en esa condición, la empresa va a decir eso. Pero si los que tengo bien de estado de salud aparentemente no laboran horas extras y sí, realmente eso demuestra que él no está enfermo, porque su afectación a su salud no afecta su buen desempeño laboral. O sea, de cualquier cosa se pega la empresa, buscan la minucia, la letra menuda, como dicen por ahí, para buscar vulnerar el derecho. Entonces, el trabajador no debe dar espacio a que se generen esas fisuras, porque si no, perdemos. José Charri. Gracias, Omar. Bueno, yo voy a hacer aquí algunos aportes desde el punto
desde la experiencia personal, en cuanto al tema del compañero que trabaja en aire desde la antigua Electricaribe de la Costa, que él mencionaba que otro él que puede dar recomendaciones de salud. Nosotros ahora en las cartas de reintegro, cuando nos suspendieron los contratos de trabajo, que nos citaron al centro médico ocupacional, donde la empresa manda a hacer los exámenes de ingreso ocupacionales, armamos un chat, un grupo en el que les dijimos a todos los trabajadores, lleven sus historias clínicas a ese centro médico, para que queden sentadas dentro del reporte que ellos le van a enviar a la empresa. Una vez que esos reportes estén allí, el empleador ya se da por enterado que existen recomendaciones médicas y efectivamente había órdenes de reubicación laboral y restricciones médicas para los trabajadores. No de reubicación, sino de restricciones médicas para los trabajadores. ¿Esto qué nos facilitó? Nos facilitó poner en el conocimiento de que el empleador ya conoce de primera mano que el trabajador goza de estabilidad forzada porque tiene recomendaciones que impiden sustancialmente el desarrollo de su salud. Como para mencionar al compañero, que eso también se puede hacer desde ese punto de vista. Nosotros lo hemos hecho y nos ha funcionado. Segundo, con respecto al comentario que hice de las solicitudes que uno tiene que hacer de la Corte Constitucional, yo voy a hacer una aclaración. Las solicitudes que hacemos nosotros no funcionan como derecho de petición. Funcionan con respeto a todo el mundo, menos hacia la Corte Constitucional, porque como usted lo mencionó, existe un trámite interno en la Corte Constitucional. Pero para darle mayor fuerza a la petición, obviamente, como usted lo dijo, hay que colocar hechos que sean de relevancia, un hecho nuevo, un fenómeno que llama la atención de la Corte. En su defecto, solicitarle a la Defensoría del Pueblo que acuda a nosotros. Nosotros como sindicatos, yo en lo personal como sindicalista que soy, cuando tenemos un proceso con un trabajador así, que está enfermo, antes del despido siempre hemos notificado al Ministerio de Trabajo que goza de estabilidad laboral forzada, notificamos al Defensor del Pueblo y en cada acción de tutela o proceso ordinario que hemos tenido han estado vinculados los entes de control y recientemente ganamos una demanda, declararon un despido ineficaz porque precisamente es accionar antes de que nos ha permitido defender ese derecho del cual tenemos todos los colombianos. Gracias, Omar. Gracias a ti, Charly, por compartir las experiencias que ustedes han vivido como trabajadores, porque de este lado no las conocemos todas y los trabajadores en su diversidad han tenido y han vivido experiencias distintas, disímiles, que aportan al aprendizaje y el crecimiento respecto a la protección de estos derechos. No sé si otro compañero tiene a bien a compartir una experiencia o tiene una inquietud respecto al tema. Compañero, frente al tema de pronto de recomendaciones laborales, pues frente a lo que plantea nuevamente, abordando el tema del compañero que habla de que está laborando 12 horas ya, creo que uno como trabajador enfermo, esos turnos extensos, pues creo que terminan por complicarle la salud a uno o agravársela. Pienso que pues lo que plantea, o sea, uno podría ir hasta un médico laboral particular si es necesario. Pero reitero, uno tiene que agotar todas esas vías y si el médico particular te da unas recomendaciones, pues radicárselas a la empresa. Ya agotar todo este tipo de vías para que si es necesario el médico laboral de la empresa con esa recomendación, si la genera un médico particular, pues entre a validarlas. Y también si las tenemos, no permitir que un médico laboral de las empresas que están acostumbrados a mejorar las recomendaciones, pues cuando tengamos pruebas, llegar al punto de denunciarlo si es necesario o interponer una queja. Creo que cada entidad médica, sea privada o particular, debe tener un comité de ética hospitalaria, se llama eso según la resolución 134-37 del 91, y obligar a que si un médico ocupacional nos desmejora una recomendación médica, pues mediante esa vía, mediante esa queja, se puede obligar a que vuelvan a restablecer las recomendaciones que no han desmejorado. O sea, yo he logrado ese tipo de cosas, que me restablezcan recomendaciones que me han quitado. O pues uno nota que llega un médico ocupacional nuevo y lo llaman a uno de primero y se pues deja la duda de que a uno lo llaman de primero y de inmediato le mejoran las recomendaciones. Entonces, así como se ha logrado que le restablezcan esas recomendaciones, y inclusive yo he denunciado ese tipo de actuaciones
a la Secretaría de Salud de acá del Valle, que es donde vivo, y la misma Secretaría de Salud del Valle mandó a ese médico al Comité de Ética Médica de acá del Valle. Entonces, creo que ese tipo de cosas podemos hacer cuando estamos enfermos y hay que defendernos a como dé lugar. Gracias. Excelente aporte. Bien. Excelente aporte que realizó el compañero que acaba de tomar la palabra. De igual forma, como les había dicho, o sea, las experiencias que ustedes han vivido como trabajadores, como personas que se les ha mejorado su estado de salud, generan que se nutran más estos espacios formativos, porque el conocimiento y la información no viene de una sola persona, sino que se convierte en un conocimiento colectivo, un aprendizaje colectivo que ambas partes aprendemos. Entonces es importante, y por ello les invito a que estos escenarios no solo se den en la formación, sino que ustedes utilicen a través de organizaciones sindicales circunstancias que puedan mejorar, por ejemplo, una intersindical o una regional, algo en el sentido de que puedan exponer estas experiencias que han vivido y esas dificultades que han vivido, porque miren que el compañero vivió una dificultad y ya él lo buscó la forma y logró restablecer ese derecho. En ese sentido, cuando conocemos la experiencia de los demás, podemos mirar cómo podemos accionar. Que lo que a ellos les funcionó, que funcionó, yo no lo voy a hacer esta mejor forma. O sea, esta forma de aprendizaje genera muchas expectativas y nos abre la óptica, porque no, que el horizonte, porque muchas veces nos pasa como el caballo cochero. Solo vamos mirando al frente y no miramos nuestra panorámica. Entonces es importante mirar el horizonte que nos puede brindar otras opciones y expectativas. Livington, cuéntanos. Bueno, para finalizar, dos preguntas, doctor. Con respecto a la empresa quiere implementar ahora, nosotros manejamos horario 3 turnos de 8 horas, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ahora ella quiere implementar 12 horas. ¿Eso es viable o es legal? Pues la pregunta ¿es legal? Y la segunda pregunta es, si la EPS no me ve el médico laboral, yo puedo acudir y es válido, y es válido para la empresa un médico particular laboral. Bueno, respecto al tema de los turnos de trabajo, en la norma están establecidos unos turnos, cómo se puede establecer esos horarios de trabajo y todo. Hay que mirar las condiciones, cómo se va a plantear ese turno, enmarca en lo que está en la norma. Segundo, hay un referente no muy positivo para los trabajadores, referente a los trabajos de 12 horas con los trabajadores de la multinacional Cerro Matoso. Esto hasta generó una huelga y por esa huelga del cambio de turno de trabajo generó despido. En el Cerrejón hace poco la empresa también implementó esos turnos no solo de 12 horas, sino que les cambió las rotaciones, que ha generado una afectación desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico a los trabajadores. Entonces habría que mirar el caso concreto, cómo va a plantear la empresa esas rotaciones de turno y cómo lo va a implementar. Respecto a que si la empresa tiene que atender las recomendaciones médicas de un trabajador, de un profesional de la salud particular, se presume en principio de que ese profesional de la salud es idóneo y que tiene las capacidades y que él está generando esas recomendaciones y o restricciones por el tema de tu afectación a tu salud. Lo ideal sería que fuera el de la EPS, pero tú puedes llevar eso particular y tratar de que el médico tratante de la EPS te genere esas restricciones o esas recomendaciones, porque eso te va generando ese historial clínico. Entonces es importante eso. Les reitero, importante, asistan a los controles. Tienen que decirle, como acotó el doctor Irwin, las condiciones de tiempo y modo lugar de cómo desarrollan ustedes su trabajo.
de cómo les puede afectar su salud, porque el médico solo va a mirar son los síntomas que usted tiene de la patología que está presentando. Él no conoce cómo usted trabaja, ni cuáles son sus condiciones particulares en que desarrolla su trabajo. Entonces eso es importante manifestárselo a él. No, es que yo cuando trabajo noche me afecta tal cosa. Por ejemplo, yo sufro de apnea obstructiva del sueño. Yo donde laboro hay turnos nocturnos. Yo en la actualidad no laboro de noche porque afecta mi salud. Restricción, trabaje solo de día. Pero yo le dije al médico, es que a mí me afecta trabajar de noche, yo no duermo de día. O sea, todo eso, tiene que uno comentar esa situación porque el médico, él solo le va a valorar son los síntomas que tú lleves. Y él va a determinar según los síntomas y los exámenes diagnósticos que te manden qué patología tienes. Pero tú debes comentarle las condiciones de tiempo, modo y lugar, de cómo te desempeñas dentro de la empresa y cuál es la afectación que está generando en tu salud. Omar, y algo muy importante, la documentación. Cuando tú padeces de algo, que tuviste 3 infartos cerebrales, isquemia, ACV, lo que tú hayas tenido, tú tienes que tener la documentación para cuando el médico tratante o el médico especialista, porque puede ser el médico tratante, el médico internista inicialmente, pero el especialista en el hecho es el neurólogo. El neurólogo si remitan del neurocirujano para ver si hay evidencia de una obstrucción venosa o arterial para que realice algún tipo de cirugía. Hasta ahí llega la cosa, pero las secuelas de esos eventos que originó la cefalea y en estos momentos cómo esa cefalea interviene en la parte laboral del trabajador. Esto es lo más importante. Listo, gracias, compañero. Bueno, ya saben, tienen entre sus compañeros aquí hace un médico especialista en salud ocupacional, entonces su criterio es bastante acertado porque tiene experiencia en el ramo. Bueno, agradecerle por su atención, por su espacio, por su tiempo, por sus participaciones e intervenciones valiosísimas. Los esperamos en la próxima clase sincrónica y que tengan un excelente día. Omar, gracias por su tiempo, mi hermano, y por compartir sus conocimientos. Gracias, Omar y demás compañeros por el tiempo y la valiosa información que nos ha llegado. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos los compañeros y al tutor de Real, al compañero Omar. Buen fin de semana.